Buenos días, iniciamos una serie de 4 nuevas charlas sobre la Pamplona neoclásica. Dimos antes 5 sobre la Pamplona romántica, se trataba de recorrer el casco histórico para ver qué edificios podían hablarnos de esa época tan fascinante como fue el siglo romántico, que era prácticamente todo el siglo, gran parte del siglo XIX e incluso comienzos del XX. Pero ahora vamos a tratar de una etapa anterior, la Pamplona neoclásica. Tengo que decir que mi agradecimiento va, como siempre, para los libros de Arazuri sobre Pamplona, también para las páginas Memorias del Viejo Pamplona, Desolvidar, Pamplona Histórica y también el libro Precioso de María Larumbe Martín sobre el academicismo y el eclecticismo en la arquitectura navarra del siglo XIX. Hay que decir que el neoclasicismo es un estilo muy poco valorado. Han pasado ya 200 años desde que se construyeron estos edificios, incluso más de 200 años, y sin embargo la población sigue sin quererlos, sigue sin valorarlos. A la gente aún le parece la fachada de la Catedral de Pamplona como algo horrible, porque el público en cierta manera valora mucho los estilos medievales, valora también el Renacimiento, incluso también el Barroco. Sin embargo, algo pasa con el neoclasicismo. Y sin embargo, el neoclasicismo es un estilo apasionante. Fijaros que si vimos en el romanticismo que es muy difícil encontrar grandes muestras de arquitectura en el romanticismo porque hay una enorme confusión, muchos consideran que el neoclasicismo fue el último estilo realmente europeo. Fijaros que después del mundo del barroco, con sus exageraciones, viene un rococó más suave y va a aparecer, sobre todo en Italia, un barroco que se le llamó barroco clasicista. Es decir, hay una añoranza de un mundo más sereno, más antiguo, más clásico, que va a ser el neoclasicismo. Hay también una añoranza de un mundo mejor, con el mundo ilustrado, de mejorar las condiciones de la patria, de mejorar el saneamiento de las ciudades, de mejorar la comodidad de las casas, de hacer una arquitectura más austera, pero más preocupada en parte por la función. Es decir, hay una serie de ideales que, contrarios en parte a los ideales del barroco, que era un mundo de fiesta, de emoción, de puro sentimiento, de continuas fiestas y procesiones por las calles. El barroco es el mundo de los balcones. El neoclasicismo va a ser más intimista, a la vez va a crear edificios oficiales más serenos, va a ser en cierta manera más republicano frente a las grandes monarquías del barroco. Entonces el neoclasicismo es un estilo apasionante. Para mí es quizá de los estilos que más me atraen, por su pureza, su sencillez, su austeridad, su fuerza, y también porque logró ser un estilo que no solo influyó en Europa y en la América española, sino también en Norteamérica. Fijaros que el mundo norteamericano es un imperio realmente neoclásico. Basta ver los edificios de Washington, que es una ciudad puramente neoclásica. El neoclasicismo se dice que nace entre 1750 y que acabaría hacia 1850. Pero quizá podríamos decir que su final es incluso más tardío. Veremos que en España puede continuar hasta 1870 perfectamente. Y su nacimiento, yo lo considero que llega a España con Carlos III. Carlos III, el monarca español que viene de Nápoles, llega a España en 1759, reina hasta 1788, un año antes de la Revolución Francesa. Le va a seguir Carlos IV, ya un monarca desastroso, que acabará con la Guerra de Independencia en 1808 y a la que seguirá Fernando VII, otro monarca desastroso, hasta 1833. Ahí se puede considerar para muchos que acabaría el neoclasicismo con Isabel II, que empezaría el romanticismo, pero el neoclasicismo tiene mucha fuerza aún y se superpone al reinado de Isabel II hasta 1850, incluso 1870, mezclándose ya el neoclasicismo con el inicio del romanticismo, que en parte nace de un neoclasicismo más suavizado. Pues bien, hay un pintor que a mí me apasiona, que es Claudio de Lorena, que ya en el siglo XVII, en sus paisajes, anuncia lo que va a ser el neoclasicismo. Es la añoranza de ese paraíso perdido que pudo ser Grecia, que pudo ser el mundo clásico. En sus paisajes aparece la naturaleza, por vez primera el hombre empieza a desaparecer del paisaje y empiezan a desaparecer los temas religiosos, y son temas a veces de leyendas, antiguas leyendas griegas, de relatos romanos. Es un mundo nuevo con muchísima fuerza que está apareciendo. En los dibujos que él hace, de templos siempre en ruinas, podemos ya intuir qué va a ser el neoclasicismo.
Fijaros, siempre personajes solitarios en el campo y atrás edificios que recuerdan aquel mundo dorado para ellos que era la Grecia clásica. Por eso el neoclasicismo va a estar ligado a la búsqueda de un paraíso clásico, de un paraíso en parte republicano. Muchos asocian la Revolución Francesa al neoclasicismo, en parte es verdad, en parte no, porque los grandes arquitectos neoclásicos de Francia eran fieles a Luis XVI, incluso muchos murieron ejecutados, pero es verdad que hay grandes pintores, por ejemplo David, pintor neoclásico, que son puramente revolucionarios y que ven en la República, en la destitución de las monarquías, el sueño de ese mundo ideal, de ese paraíso perdido. Se asocia la pintura neoclásica a una pintura de contornos muy claros, de contrastes muy fuertes, como va a ser su arquitectura, y que busca temas históricos. Esta es la muerte de Viriato, de un gran pintor neoclásico español. Pero hay que decir que también va ligado al neoclasicismo la recreación de la pintura, por así decir, doméstica, de la pintura del hogar, del retrato de las personas. Se abandonan los temas religiosos apasionados del barroco para cobrar importancia el hogar, la casa, la familia, la persona. En parajes normalmente serenos, como son estos de todos los retratistas ingleses. Este es un retrato maravilloso de Madrazo, un pintor español, que es considerado el inicio del romanticismo. Pero en lo que tiene de mostrar la persona, la intimidad del hogar, la sinceridad de su expresión, habría mucho del neoclasicismo, aunque es considerado ya un pintor romántico. Tenemos que decir que hay una serie de personajes para que os hagáis una idea, así como dijimos en el romanticismo de los poetas, en el neoclasicismo hablaríamos de los pensadores, de los que tratan de transformar la patria. Jovellanos sería un ejemplo en estos retratos maravillosos de Goya. Fijaros que Goya es un pintor casi romántico, se adelanta casi al impresionismo en 100 años, pero los personajes que retrata son personajes del puro neoclasicismo que quieren renovar el país. Este sería Jovellanos. Este es Ventura Rodríguez, el gran arquitecto del neoclasicismo y sobre todo que va a tener una enorme influencia en Pamplona. Él hará la catedral, la fachada de la catedral, hará el acueducto de Noain y es un gran arquitecto español. Forma parte también de este paso del final del barroco al neoclasicismo. Y este es un personaje claramente, aunque el retrato es un retrato casi romántico también de Goya, es el Marqués de San Adrián, por así decir, un ilustrado navarro que trató de transformar Navarra a esas ideas del progreso, de crear regadíos, de sanear las ciudades, crear sociedades para el desarrollo de Navarra, como eran las sociedades de amigos del país que él la fundó en Tudela. Es, por tanto, uno de los personajes importantes del neoclasicismo en Navarra. Como veis, el neoclasicismo tiene una serie de pensadores importantísimos, de actores importantísimos y de un legado muy importante. Fijaros, este es el Palacio de Caserta en Nápoles, que aunque es considerado, recuerda mucho al Palacio Real de Madrid, fijaros que aunque es un barroco ya con un impulso clásico, sigue manteniendo ese impulso barroco ascensional, pero ya podríamos hablar de un edificio neoclásico. Cuando Carlos III llega a Madrid, se hace la Puerta de Alcalá, que muchos la consideran intermedia entre el barroco, entre ese barroco clasicista y el clasicismo. Pero como veis empieza ya a marcarse la serenidad, empiezan a aparecer las grandes columnas, que el barroco todo lo había fundido, aquí aparecen ya las grandes columnas, los grandes contrastes de sombras, las cornisas. Este sería el típico edificio del neoclasicismo, es la aduana de Madrid que construye Carlos III con sus arquitectos venidos de Nápoles, para que os fijéis ya algo típico del neoclasicismo. Siempre que veáis un zócalo de líneas horizontales, como por ejemplo tiene el Gallarre, estamos ante un edificio neoclásico. Las carpinterías, las puertas suelen tener siempre motivos muy serenos y luego fijaros las cornisas también, o grandes cornisas con ménsulas, que esto en Pamplona va a haber menos, y después fijaros algo muy importante, la arquitectura queda envuelta en una especie de marco con un pequeño resalte que enmarca el paño, por así decir, más doméstico de las ventanas. Esta es otra puerta neoclásica ya más tardía, de un neoclásico ya más sereno, ya ha dejado todo impulso barroco. Como veis, aparecen influencias de la arquitectura de los grandes arquitectos del Renacimiento español, como fueron Herrera, el Escorial. Aparecen elementos de recuadros, pero veis la fuerza de las cornisas, los áticos planos, es algo que aparece en el neoclasicismo, estos grandes frentes, estas
en los edificios. Este es uno de los grandes arquitectos del neoclasicismo, no solo español, es considerado el mejor arquitecto probablemente neoclásico de Europa, que era Juan de Villanueva. Aquí hace el Museo del Prado, que era un museo al principio de ciencias. Y fijaros algo típico ya del neoclasicismo, las grandes columnas dóricas, el juego de volúmenes, como veis aquí hay varios órdenes que chocan. O sea, el neoclasicismo descompone la unidad barroca, empieza a crear piezas sueltas, fijaros también las modillones de la cornisa, y luego el gran ático siempre, un ático de frente, una frente poderosa y pesada. Luego nos fijaremos también en las barandillas, porque esta va a ser la clave para descubrir las casas neoclásicas. Fijaros que aquí ya la barandilla ha dejado de ser de forja y pasa a ser barandillas de fundición, hechas con un molde. La revolución industrial está ya apareciendo en el neoclasicismo. Otro gran ejemplo del neoclasicismo, que lo veremos cuando tratemos de la navarrería, es la Catedral de Pamplona, un impresionante edificio. Fijaros que normalmente los pamploneses no lo valoran y es considerado una de las mejores fachadas neoclásicas de Europa. Sale en los libros de arquitectura internacional, sale esta fachada, donde, como veis, aparece la gran columnata impresionante, los grandes huecos clásicos, las gigantescas cornisas, y después fijaros cómo se está descomponiendo todo en pequeñas piezas que están unidas pero que empiezan a estar exentas, y que dice que con eso están anunciando ya la arquitectura del siglo XX. Este maravilloso acueducto, que evoca sin duda los acueductos de la campiña romana, es también de Ventura Rodríguez, ese gran arquitecto. Ventura Rodríguez también, para que lo sepáis, era un muchachito que dibujaba en las obras del Palacio Real, y un día el arquitecto italiano que estaba haciendo el palacio vio que los dibujos en que le decían mándale este dibujo al arquitecto, y él iba corriendo y le llevaba el dibujo, pero a veces él retocaba los dibujos para que se entendiera mejor. Pues hemos hecho así la cornisa, y se quedó asombrado el arquitecto italiano de cómo dibujaba ese niño, y en cierta manera lo adoptó y pasó a ser el gran arquitecto Ventura Rodríguez, que nunca había estado en Italia, nunca había estado tampoco en la academia, y que sin embargo fue el gran arquitecto español de ese paso del barroco al neoclasicismo. Nunca contó con el favor, por así decir, del rey, y siempre sus obras son obras privadas o obras religiosas. Pero fue el gran arquitecto que luego controló en cierta manera la academia y todos los proyectos. Pues bien, la gente no lo sabe, pero el arquitecto que hizo el acueducto de Noain y la fachada de la catedral hizo las fuentes de Madrid, la famosa Cibeles, la de Neptuno. Es un arquitecto con una enorme influencia en Madrid. Hizo el Palacio de Liria, hizo la capilla de la Virgen del Pilar de Zaragoza. Tiene muchísimos edificios por toda España, normalmente no edificios cortesanos, pero tuvo una influencia tremenda. O sea que ya sabéis que el que hizo Noain hizo la Cibeles. Este otro edificio, que es el palacio donde está el Museo Thyssen, es de ese neoclasicismo un poco posterior, que se va serenando muchísimo, pero como veis, tenemos siempre ese recerco, esas pilastras, esa serenidad y esa composición. Como veis, es muy horizontal. El mundo del romanticismo, os lo notaréis enseguida, lo he contado en los otros vídeos, es un mundo muy vertical, mucho más suave, más femenino. El neoclasicismo fue un mundo de hombres. Dicen que los estilos van pasando del barroco al clasicismo continuamente. También van pasando del dominio de la mujer, como pudo ser el barroco, a un dominio del hombre, como va a ser el neoclasicismo, para que vuelva el dominio de la mujer, la adoración por la mujer, que va a ser el romanticismo. Es decir, que estamos en una época de dominio, por así decir, masculino. Esto es también, hay grandes plazas, por ejemplo, la plaza de Bilbao, la plaza de Vitoria, la plaza de otras muchas de Córdoba, la plaza en parte de Ávila, aunque es un poquito anterior. Hay muchas plazas neoclásicas en España. La plaza de Tafalla. Fijaros que esta es la plaza de Vitoria, que es una de las primeras plazas neoclásicas de España. Fijaros, típico del neoclasicismo es el arco de medio punto, frente al liberalismo, el romanticismo que usa el arco rebajado. ¿Ves? La visión de pilastras. Fijaros que aquí se está usando, esto es muy importante, se sigue usando la barandilla de pera, de barrotes de pera. Es decir, veréis que las barandillas es un tema muy delicado porque se superponen con los distintos estilos. Fijaos la horizontalidad, los jarrones que aparecen en el neoclasicismo. Bueno, son unas plazas fascinantes. Fijaros también a veces la rejería, que a veces puede ser posterior, pero sí que el neoclasicismo empieza a usar mucho los círculos mientras sigue usando la forja, antes de asumir la fundición.
Esta es la impresionante fachada del Museo del Prado, que son una especie de dos palacios unidos por una logia. Este sería el palacio, por así decir, del sur. Fijaros las ménsulas, los recuadros de Juan de Villanueva. Es una arquitectura realmente fascinante. Y fijaros que la barandilla ya empieza a ser una barandilla de fundición, que vamos a encontrar muchas barandillas de este tipo en el casco viejo pamplonés. Este es el otro palacio que os decía, el de la Fundación Thyssen, que lo veáis un poco mejor. Fijaros que el neoclasicismo usa cornisas, si puede, de piedra, muy serias. Cuando tienen que ser de madera, las disimula con un tablazón que imita una gran cornisa de madera, y también en ocasiones muestra los canecillos muy reforzados, muy gruesos. Vamos a ver estos tres sistemas de cornisas. Y mirad que aquí ya la barandilla también ya es una barandilla de fundición, ya no es de forja, está hecha ya con molde y que tiene siempre este elemento horizontal como de remate y otro elemento horizontal abajo. Por eso se pueden distinguir. Y después por su densidad. Así como el último barroco tenía muchos adornos, pero eran barandillas muy ligeras, y luego están las barandillas de pera que van a seguir siempre. Sin embargo, el neoclasicismo va a barandillas muy densas. Bien, dentro de lo que es Pamplona, hoy vamos a tratar este burgo de San Cernino o San Saturnino. Y vamos a entrar por la calle Mayor, luego seguiremos por Jarauta, seguiremos por Descalzos y volveremos por la calle San Francisco, de nuevo hasta San Nicolás, para luego volver por la calle Nueva hasta volver a la Plaza de los Ajos, donde vamos a empezar el recorrido. Empezamos el recorrido en la Plaza de los Ajos. Igual la charla os resulta un poco larga, pero lo bueno que tiene Internet es que podéis parar cuando queráis y retomarlo otro día. Aquí tenemos una fachada que vimos en el romanticismo, es de 1901, una fachada romántica, por así decirlo, de un neorrománico, que por desgracia en Pamplona esta arquitectura no tiene demasiada fuerza. Y aquí llegamos a esta gran plaza, donde encontramos el primer edificio neoclásico de un neoclasicismo. Esto no lo he comentado, hay dos neoclasicismos. El primer neoclasicismo viene de Nápoles, viene influido por el barroco italiano, pero poco a poco va evolucionando hacia esa añoranza que os mostraba en los cuadros de Claudio de Lorena, de un paraíso, de un mundo evocador de aquel misterio del mundo antiguo, del paraíso antiguo. Y ese va a ser llamado por Chueca Goitia, que es mi autor preferido, va a ser llamado neoclasicismo romántico. Otros le llaman neoclasicismo revolucionario, porque anuncia ya unos ideales mucho más avanzados. Y fijaros, este muro, que pasa desapercibido, es un muro emocionante. Esto ya es el neoclasicismo romántico, 1805. Estamos en la mitad, la primera parte, pero ya pasando al clasicismo romántico, que va a ser el último neoclasicismo, que va a ser el neoclasicismo del Teatro Gayarre, de la Diputación. Y el neoclasicismo barroco, aunque ya en su claramente neoclásico, va a ser la fachada de la catedral, que es 1783. Aquí estamos en 1805. Sí. Entonces, fijaros en este enorme muro con una sillería impresionante, con esta puerta que refleja que aquí había una iglesia gótica, dicen que podía haber sido tan bonita como la de San Fermín, pero estaba en mal estado y se derribó para hacer una iglesia neoclásica, que la gente no la valora, y es realmente una preciosidad. Fijaros la potencia de la cornisa, y sobre todo cuando veáis estas ventanas en semicírculo, ventanas que se llaman termales, estamos ante un edificio neoclásico. Fijaros la fuerza de esta pared frente a la, de cierta manera, debilidad de este estilo romántico. Mirad, es realmente una fachada emocionante. Hay quien dice esto va con los ideales de la Revolución Francesa, con la caída de la monarquía, con la creación de la República. Sí, en parte puede ser cierto, pero la mayoría de estos arquitectos no apoyaban en la Revolución Francesa, algunos más tarde sí, como Silvestre Pérez, pero eran arquitectos que eran religiosos, pero que buscaban unos ideales nuevos, de un mundo más poderoso, más austero, más limpio, más fuerte. Me parece una fachada apasionante. Por dentro, no os fijéis en estos retablos, que son todos ya románticos, del romanticismo final. Fijaros en esta enorme cornisa, en estos gigantescos arcos y en la enorme bóveda que cubre, con estas ventanas, con esta luz misteriosa. Estamos ante una nave neoclásica.
y es un estilo realmente apasionante. Sí que es verdad que es más frío que el barroco, a una escala un tanto más inhumana, pero no deja de ser una gran arquitectura. Y ahora nos encontramos con una primera casa que uno que se basase en sus carpinterías, en sus rejerías, diría que estamos ante una casa neoclásica. Pero tiene elementos del neoclasicismo. Fijaros, el recerco en los huecos. Fijaros que esta era una casa única, que ahora la restauración la ha tratado en dos. Y luego, este elemento curvo, las esquinas curvas, aparecen ya en el neoclasicismo, pero son más típicas ya de la arquitectura romántica. Fijaros que la Diputación también hace esta gran curva. El neoclasicismo tenía un gran ideal que era el Panteón de Roma y siempre que puede tiende a buscar hacia la forma circular, que es la forma que unifica mucho los volúmenes. Entonces yo puedo considerar esta casa como una casa realmente neoclásica, aunque hay muchos de sus elementos que podrían hablar ya de una casa romántica de Isabel II. Pero fijaros, es una casa fantástica. Por desgracia, a la restauración se le ha suprimido el revestimiento que podía tener el ladrillo y entonces tiene un aspecto más duro de lo que tendría que tener. Pero fijaros la fuerza que tiene este gran volumen recercado con esos pequeños resaltes. ¿Veis? Tiene como dos recuerdos de dos viejos torreones. Y luego mirar la cornisa típica del neoclasicismo que trata de tapar los canecillos para mostrar una gran cornisa clásica que no sería de piedra, sería de madera. Fijaros también, bueno, la fuerza. Y ahora fijaros también los barandillas. Esta barandilla, aunque realmente se fue fabricando hasta muy tarde, casi hasta el siglo XX se sigue fabricando, es una barandilla ya de fundición, ya no es de forja, se hace con un molde, el cual se vierte el hierro, pero es la típica barandilla del neoclasicismo. Fijaros que es una barandilla que sigue el esquema de las X romanas, muy clásica, aunque tiene elementos como en punta que podría recordarle el gótico, pero veremos que hay barandillas neoclásicas que usan dibujos góticos. Fijaros también las ménsulas de piedra tan bonitas, con esta gran fuerza que tiene la primera pieza recta, la vamos a ver en muchos puntos de Pamplona. Quizá yo creo que esta fachada le está faltando un tratamiento que tape un poco el ladrillo con una suave capa de pintura o que en cierta manera lo enfosque. Pero es una fachada magnífica. Fijaros que al lado tenemos en la Plaza de los Ajos, tenemos la típica casa del barroco, Renacimiento y barroco, con estos enormes balcones. El barroco era un mundo de fiesta, de continuas procesiones, era un mundo volcado en la calle, el mundo del teatro, y el neoclasicismo es un mundo más sereno, los balcones neoclásicos a veces casi no salen, pero fijaros esta gran casa, que es ya romántica, basta ver el tratamiento del ladrillo, pero que sigue usando esta rejería del neoclasicismo. Por eso, a veces la rejería nos engaña, porque es un molde que se puede seguir fundiendo a lo largo de los años. Bien, encauzamos ya la calle Mayor. Fijaros, esta es la misma casa, pero con otro tratamiento. Fijaros que el neoclasicismo, para detectar una casa neoclásica, es decir, una casa que, no lo he dicho, pero sufrió la guerra de la independencia, conoció a Carlos III, conoció Carlos IV, conoció la Revolución Francesa, conoció las tropas de Napoleón. Es decir, es una época realmente apasionante. Y luego sigue hasta 1850 prácticamente, es decir, va a conocer parte de las guerras carlistas. Es una época en que se transforma el viejo mundo en el nuevo mundo. Fijaros que siempre que veáis una moldura recercando el hueco, estamos ante una casa neoclásica. Esto no lo habría hecho nunca un barroco, esta claridad del dibujo con este marco. Y después, fijaros las ménsulas de piedra tan serenas, con esta pieza tan recta, y luego la rejería del neoclasicismo. Entonces, fijaros que esto nos puede determinar una casa del neoclasicismo. Fijaros qué pieza tan bonita, y fijaros que es muy... El punto aquí está interrumpida por otra casa diferente, ¿no? Pero él busca, el neoclasicismo siempre busca la potencia, la unidad de la pieza unitaria. Y empezamos ya la calle Mayor, una calle fascinante, que por desgracia está sufriendo las crisis, sobre todo en sus comercios, la gran calle del Burgo. Aquí vimos hablar del romanticismo, hablamos de esta casa. Fijaros, siempre que veamos estos arcos, estamos ya probablemente en el romanticismo con Isabel II. Aunque la rejería
puede ser una rejería, en este caso se parece mucho a la Diputación, que ya empezaron a usar los neoclásicos. Fijaros, aquí aparece otra casa que quería mostraros. Esta rejería podía ser ya una rejería del neoclasicismo. Recuerda mucho al Palacio Thyssen, al Museo del Prado. Y fijaros las ménsulas. Estas ménsulas son más barrocas que el neoclásico, lo cual indica que son posteriores. El vuelo es excesivo. Esto normalmente el neoclásico no lo hace. Pero fijaros qué bonita composición de esta casa. Fijaros que vuelven a aparecer las ménsulas arriba, pero ménsulas neoclásicas las veremos más tarde en la lección de la navarrería. Fijaros que también aparece este balcón de barrotes muy puros, que en muchos casos son neoclásicos, pero es muy difícil porque es un barandilla tan sencilla que se sigue usando muchas veces. Aquí tenemos otra casa que el dibujo podría haber sido ya neoclásico. Fijaros también la moldura empieza a ser un poquito más barroca, más quizá las franjas horizontales son neoclásicas, pero esta ya es una casita del romanticismo. Fijaros que aparece ya la contraventana, que es algo típico ya del romanticismo. Pero podría ser también una casa neoclásica. Fijaros que entre 1830, 1850 hasta 1870 hay un momento, hay casi 50 años, en que se están mezclando el neoclasicismo y el romanticismo. Aquí tenemos otra casita, fijaros, donde aparece de nuevo esta barandilla. Entonces, por tanto, falta la moldura de los huecos, que quizá la ha perdido, tiene este pequeño resalte, que el neoclasicismo suele usar resaltes más poderosos, más fuertes, pero podía ser una casa neoclásica, frente a esta que ya es una casa romántica, como veis, por el arco rebajado, la riqueza de las ménsulas, pero como veis, estaríamos rodeados por dos casas románticas, pero donde esta barandilla se acerca mucho al neoclasicismo. Aquí tenéis la base de esa. Fijaros que esto normalmente siempre, estos grandes huecos verticales, son ya del romanticismo. Aquí los tenéis, típica casa romántica. El neoclasicismo es más horizontal, más cuadrado. Aquí tenemos otra casa que ha usado esas barandillas, una mezcla de dos barandillas, pero que claramente por sus arcos es una casa ya del romanticismo. Aquí lo tenéis. Es este juego de ladrillos, pero fijaros que mantiene esta moldura que era típica del neoclasicismo, pero ya la suaviza en el romanticismo. Es decir, que es una casa romántica que está usando barandillas neoclásicas. Después hay muchas casas que tienen este tipo de barandilla, que a veces por el tipo de ménsula de piedra de sus balcones podríamos pensar que son casas de esta época del neoclásico, es decir, pueden ir en torno a 1800, antes y después, en plena Guerra de la Independencia. Aquí tenemos de nuevo esta otra preciosa barandilla, que veis es siempre la misma barandilla, con una casa que claramente por sus contraventanas, sus adornos, es una casa romántica, pero que este zócalo podría ser una rejería del neoclasicismo. Fijaros qué casa tan bonita, esta la vimos al hablar del romanticismo. Fijaros que aquí hay otra gran casa que es ya una casa romántica por el uso de este tipo de ladrillo, pero que está usando una rejería muy cercana al neoclasicismo, aunque claramente ya es una rejería romántica. Aquí tenemos la otra casita que hemos visto antes. Fijaros qué rejerías tan preciosas tiene la calle Mayor de Pamplona. Aquí tenemos otra que es para mí un enigma, este tipo de reja. Es una reja que podría ser una reja del neoclasicismo. Fijaros que tiene el friso superior y el friso inferior de ondas, que recuerda a rejerías del último barroco, pero ya tiene estos adornos que ya son en parte del neoclasicismo y del romanticismo. Pero fijaros que esta moldura de los huecos, el alero es un alero muy ligero, no es un alero neoclásico, pero su composición es una composición preciosa de lo que podría ser un palacio neoclásico. Fijaros con este gesto de los balcones que apenas salen para dar, por así decir, amplitud a la calle, es un gesto muy bonito del neoclasicismo. No sé si llegó a tener contraventanas, tiene ahora persianas que normalmente no hacen mucho bien a las fachadas, pero fijaros qué bonita casa con estos balcones tan preciosos. Tiene este zócalo que es muy típico de Pamplona, estos grandes escaparates que unifican toda la planta baja, que es algo típico del romanticismo.
pero que la casa lo asume perfectamente. Seguimos y vuelve a aparecer de nuevo esa barandilla. Como veis, tuvo mucho éxito. Pero fijaros aquí que este balcón es un balcón nuevo, donde usa la misma barandilla que estos balcones que son antiguos, que son unos preciosos balcones de piedra. Fijaros, creo que este es un balcón nuevo, es decir, que han encontrado la misma barandilla porque era muy fácil seguir fundiendo con esos moldes. Y fijaros, en cambio, estos preciosos balcones de piedra con un alero que empieza a ser esos canes gruesos que luego veremos típicos del neoclasicismo. Otra gran casa. Le falta, por supuesto, la moldura y algo que hemos dicho en otras lecciones, que es que Pamplona recupere las cortinas que tuvo, las lonas que tuvo en todas sus casas. Sería una ciudad diferente, mucho más espectacular, mucho más alegre. Llegamos a otra casa que, fijaros, nos indica por los arcos que es ya una casa del romanticismo, con una rejería ya muy densa. El romanticismo va densificando mucho las rejerías conforme se acerca hacia 1900. Pero que, sin embargo, el alero podía ser un alero neoclásico, porque es un alero de canes muy gruesos. ¿Veis? Aquí tenemos otras casas. Fijaros, esta también podía ser una rejería del neoclasicismo, pero que se superpone ya al mundo romántico, como veis por estos adornos, por los adornos de los balcones. Una bellísima casa romántica. Allí tenéis para que veáis lo que es el típico alero neoclásico cuando no hace una gran cornisa de madera o una cornisa de piedra, que son canes muy aplastados y muy densos, que tienen poco que ver con el romanticismo, cuando esta es una casa romántica. Se puede decir que ha habido unas reformas, es decir, que se van superponiendo los dos estilos. Aquí tenéis otra casa que me ha impresionado por las ménsulas. Es una casa que las ménsulas indica que fue una casa con unas pretensiones de gran casa, que podría recuperar sus molduras. Casa, como veis, hay una secuencia de casas preciosas. Llegamos a la esquina, a la calle Hilarión Eslava, donde aparece este gran edificio que lo vimos en época romántica, que quería mostraroslo porque usa, como veis, usa en determinado momento balcones de este tipo. Son unos preciosos balcones de piedra. Pues puede ser una casa que sufriera una reforma, veis el alero ya es romántico, todo este tratamiento es de un romántico ya muy posterior. Pero fijaros que después en las fachadas secundarias vuelve a usar una barandilla sencilla de barrotes verticales prismáticos. Y que a veces es muy engañoso saber la época en que se... Fijaros que enfrente tenemos una barandilla que podría ser la típica barandilla del neoclasicismo. Que fijaros que hace un juego de círculos. Esta barandilla, esta casa podría ser 1830, recién acabada casi la guerra de independencia, viviendo aún Fernando VII y pronto van a empezar las guerras carlistas, va a reinar Isabel II, un momento crítico para España. Esta es la típica barandilla del neoclasicismo, que fijaros que al final la mezcla de esos arcos produce arcos góticos, algo que no les importa al neoclasicismo. Pero sin embargo, si vemos el alero no es un alero neoclásico, es un alero más romántico, más exagerado. Fijaros también esta pequeña moldura que se interrumpe en los balcones, que recuerda mucho a la moldura del neoclasicismo. La pena es, averiguaríamos mucho si descubriéramos cómo es el zócalo de esta preciosa casa. Pero fijaros que hay un resto de moldura muy bonita, una casa preciosa. Apenas tiene un final no muy agraciado. Fijaros qué casa tan bonita. Bien, estamos en una casa de pleno siglo XIX. Fijaros que esta otra casa que la vimos en el romanticismo, la que da la Plaza San Francisco, una casa impresionante, de las más bonitas del casco viejo, fijaros que tiene ya unas ménsulas más elaboradas, pero que en el momento en que gira y pasa a ser una fachada no vista, hace una cornisa típica del neoclasicismo, es decir, tapando los canes con madera, y luego usa la rejería neoclásica. Es decir, que como veis, son compatibles porque hay una superposición de restos del neoclasicismo con el romanticismo. Aquí pasa lo mismo en esta casa que hemos dicho. Fijaros. Pero quería mostraros esta puerta porque esta es la típica puerta de muchas casas del neoclasicismo. Aún no tiene los adornos del romanticismo, es una puerta de grandes tablones claveteados. Sin embargo, es una casa ya tratada en el romanticismo. Y ahora fijaros que viene una serie de casas con unas barandillas que yo realmente
podrían ser barandillas del neoclasicismo, pero las casas son ya casas del romanticismo. Por eso tengo enormes dudas. Fijaros esta barandilla de aquí, esta barandilla tan preciosa. Esta es una casa preciosa, con estos balcones y con este tratamiento, que ya es un tratamiento más que romántico, casi ya es modernista, ¿no? Pero esa barandilla podía ser neoclásica. Fijaros qué bonita esta secuencia de piezas que proceden de los viejos portalones que aquí hubo, que indica algo que va a pasar en Pamplona, que es como toda la planta baja se abre, un tema muy arriesgado, porque muestra a veces sus grandes vigas de madera, a veces incluso de hierro, en una secuencia de grandes locales. Y fijaros esta nueva barandilla, muy parecida a esta, que también es una barandilla muy bonita, que la vamos a ver muy parecida en el Museo Thyssen de Madrid, que es también un palacio del neoclasicismo. Fijaros esta casa con sus contraventanas, fijaros la gracia que le dan las contraventanas siempre a las casas pamplonesas. Y enfrente tenemos otra casa con unos grandes balcones neoclásicos. Fijaros que aquí se nota cómo la gran sillería ha llegado hasta esta altura y a partir de ahí empezará el ladrillo. Fijaros que tiene restos de la moldura que marcaba los huecos, tiene la cerrajería para los toldos que, como digo, habría que recuperar. Y está envuelta por una preciosa portada romántica. ¿Veis? Es una casa también muy bonita. Podría ser la típica casa del neoclasicismo. Y al lado va a aparecer, ¿veis?, otra casa del neoclasicismo. Fijaros que toda esta secuencia va a ser una secuencia impresionante que ahora vamos a ver. Esta tiene unos huecos, como veis, unos huecos muy altos en planta principal que van reduciéndose. Esto es ya típico del siglo XIX, en que se van reduciendo los huecos porque las clases sociales vivían cada una en un piso. Las clases menores, por así decirlo, vivían en los desvanes, pero tenía de bueno que todas las clases, que estos dicen que algo muy bueno en esta época, que todas las clases sociales convivían en el mismo edificio, y este sabía si tenía problemas el que vivía arriba, y a la vez unos y otros se ayudaban. No como lo que pasó después de que se crearon barrios obreros y se separaron de los barrios aristocráticos. Fijaros qué elegantísima casa. Miradlos. Es una pena que esté medio pintada, porque aquí hay una secuencia muy neoclásica de grandes huecos adintelados. Al neoclasicismo le gusta mucho el arco de medio punto, pero también le encanta el gran dintel, como veis aquí. Fijaros qué preciosa casa. Y además está conservado la moldura que enmarca el hueco, que lo hace siempre elegantísimo. Fijaros que normalmente los tratamientos de enfoscados son muy toscos porque se está usando el cemento y eso es imposible hacer cosas suaves con cemento. Pero los tratamientos antiguos, que eran con cal, eran mucho más suaves, más de acuerdo con esta arquitectura tan espléndida. Fijaros también la cornisa que va uniendo todos los balcones. Bueno, es una casa, realmente es un palacio. No estamos acostumbrados a decir estas cosas, pero es verdad. Pamplona, muchas de sus casas son realmente palacios. Fijaros que aquí enfrente tenemos otra casita que tiene esos mismos otros balcones que hemos visto antes, típicos del primer neoclasicismo, 1830. El zócalo ha sido alterado, pero fijaros que es una casa muy curiosa. Luego vamos a ver esta gran casa. Fijaros, tiene este balcón que en otros sitios había nacido de la mezcla de arcos, de círculos. Aquí ya se atreve a marcar esta especie de arco gótico con este zócalo inferior. Fijaros también en el dibujo de la losa de los balcones, y aquí curiosamente tiene un ladrillo tratado, bueno, ha sido restaurada con mucho cariño y es una casa así muy equilibrada, con un alero demasiado ligero para ser un alero neoclásico. El neoclasicismo o tapa la madera o busca unas piezas más fuertes. Aquí tenemos otro. Me extraña mucho estos grandes balcones porque el neoclasicismo es como más comedido siempre. Pero bueno, quería mostraros esta casa que está al lado de la que acabamos de ver, porque fijaros que tiene la moldura típica del neoclasicismo. Tiene estas juntas horizontales. Quizá el neoclasicismo habría hecho este machón
más poderoso, es el romanticismo el que va suavizándolo todo. Romanticismo, he dicho antes, el siglo de la mujer, hace todo mucho más suave, mucho más comedido. Pero bueno, es una casa que podía pasar por ser una gran casa neoclásica. Como veis, otro ejemplo fascinante. Fijaros la secuencia maravillosa de casas que tiene esta calle Mayor. Y ahora vamos a llegar a un conjunto impresionante que yo realmente no lo conocía, nunca me había dado cuenta. Fijaros en este conjunto, que al final es un conjunto unitario. O sea, la casa azul es idéntica a la casa que está tratada con un tratamiento quizá un poco exagerado de imitando la piedra, pero fijaros las impresionantes molduras muy típicas del neoclasicismo, una moldura muy dura en todos los balcones. Y luego, fijaros, esto está muy alterado, pero es una típica zócalo del neoclasicismo con esos pequeños resaltes en los huecos, todos muy rotundos. Fijaros, son huecos que realmente están adintelados con dovelas, pero ellos quieren marcar. Pero lo que pasa es que ha sufrido mucho, ya veis, esta casa ha sufrido mucho. Fijaros que aquí ha sido rayada para poder enfoscar. Y aquí tenéis uno de los machones, ahí está el otro, que va separando estos grupos de casas. Fijaros también la rejería, nuestra típica rejería. Estamos ante un conjunto impresionante. Aquí este tema está tan bonito que ha tapado uno de los grandes huecos que se van aquí repitiendo. Sería bueno recuperar gran parte de estas fachadas, sin perder, por supuesto, estos elementos. Creemos que todo lo que se añade normalmente, a veces si tiene categoría hay que mantenerlo, aunque altere en este caso la percepción de ese zócalo unitario. Fijaros que esto también aparece en el neoclasicismo, que es esta cornisa muy seria, muy austera, que separa la planta baja de las plantas superiores. Aquí tenemos este gran machón y esta secuencia impresionante. Quizá aquí le ha hecho daño el intentar imitar piedra, cuando el neoclasicismo no hacía eso, ¿no? Sino que no pasaba nada por ver que esto era un muro de ladrillo, quizá le está faltando la suavidad de las molduras, ha sido un tratamiento un tanto duro para esta fachada. Fijaros que esta es el mismo edificio. Mirar, el error de esta gran pilastra tan importante, fijaros cómo está recercando lo que os decíamos del neoclasicismo, cómo recerca, por así decir, la obra doméstica, insinuando que toda la casa es un gran templo. Mirar también la típica cornisa tan seria. Y aquí tenemos la misma casa con un tratamiento diferente, quizá más apropiado en el fondo que este, más suave, un poquito más delicado. Pero esta moldura podía ser mucho más fina. Fijaros qué gran conjunto tenemos en Pamplona. Fijaros que hay una cosa curiosa. Ese palacio del renacentista compró muchas parcelas medievales y las unificó, típico del Renacimiento. Pues bien, este palacio neoclásico, como movimiento también clásico, después del Renacimiento vendrá el Barroco y después vuelve el neoclasicismo, hace lo mismo que el Renacimiento. Compra muchísimas parcelas medievales y las unifica en un gigantesco caserón. Lo que pasa es que luego lo hemos restaurado con distintos colores y eso es lo que ha roto la unidad. Es quizá uno de los mayores edificios neoclásicos de Pamplona. Fijaros qué bonito, aquí tiene un tema en arco, un tema un tanto extraño en el neoclasicismo, este arco rebajado, puede indicar una fecha un poquito posterior. Fijaros qué impresionante conjunto este y la otra casa unidas. Es sin duda uno de los mayores edificios neoclásicos de Pamplona. Fijaros que aquí se ve en la foto aérea cómo, a pesar de su restauración diferente, porque son varias comunidades de vecinos, todo esto es un gran palacio neoclásico, casi tan grande como este gigantesco palacio renacentista. Veis que aquí tenemos la medida de la parcelación medieval de 1100, cuando los árabes estaban aún en Tudela. Es la parcelación del burgo de San Cerni. ¿Veis qué bonita parcelación? Pues bien, este palacio típico del Renacimiento compra muchas parcelas medievales porque ha llegado el mundo nuevo del Renacimiento, que es un mundo horizontal. Pues bien, lo mismo ha hecho el neoclasicismo. Ha comprado muchas parcelas medievales para poder realizar esta gigantesca obra. Una pequeñita casa con esta barandilla que también podía ser del neoclasicismo, pero ha sido luego retocada en el romanticismo, como veis, con todo este gran precioso zócalo, las pilastras, separa los dos gigantes de la calle Mayor.
acaba la calle Mayor con este gigantesco edificio renacentista y giramos ya hacia San Cern. Aquí tenemos de nuevo ver aparecer esos balcones en esta preciosa composición, pero que fijaros que esto ya es el mundo claro del romanticismo. Proporciones verticales, estos grandes puertas, arco rebajado. Pero bueno, como veis, es un edificio de transición. Nos metemos ahora hacia la calle Jarauta, donde hay unas pequeñitas casas muy, muy austeras que podrían tener recuerdos del neoclasicismo, pero que es difícil a veces saberlo. Fijaros, aquí aparecen ya estas rejerías, aparecen los huecos abiertos, indicando una calle de mucha actividad, que por desgracia ahora está en peor estado. Ahí tenéis ese alero, no se ve muy bien, pero el típico alero neoclásico de canes muy aplastados y muy gruesos. Y fijaros, me encantan a mí estos balcones tan tímidos, tan austeros, que pueden ser típicos del neoclasicismo. Así como el barroco tiende a tener los balcones cada vez más grandes, apoyándolos en puntales de hierro, el neoclasicismo es mucho más austero, mucho más familiar, mucho más unido en la casa. Aquí tenéis esto que es perfectamente un frente neoclásico, aunque pueda ser posterior, pero con estas puertas típicas del neoclasicismo, por así decir, popular. En un conjunto que está poco valorado, que es realmente un gran convento, un gran colegio, las dominicas, y que con un tratamiento más adecuado sería realmente una fachada fascinante, ¿no? Y como veis, tiene restos del neoclasicismo, tiene restos de un poco posteriores, pero podría ser una gran fachada. Quizá habría que tratar estos huecos con más cariño, con otros colores. Es un edificio imponente que pasa muy desapercibido en esta transición. Fijaros, esta casa os la quería mostrar porque aquí tenemos la típica casa del barroco con estos grandes balcones que tratan de volar todo lo que pueden y sin embargo después al final ha sido recrecida con unos balcones sencillos que podía ser perfectamente lo que os dijimos, que es la población de España en el siglo XIX se duplica y Pamplona, que estaba rodeada de murallas, duplica sus alturas. De una casa barroca que podía acabar aquí, pasamos a unas casas neoclásicas que avanzan 3 pisos más. Y aquí aparece otro gran palacio con esa misma rejería tan austera que es imposible casi de saber la fecha, porque esta rejería se sigue usando en el siglo XX, ¿no? Pero por la composición que tiene, por el tamaño del hueco tan pequeño, está indicando una construcción antigua. Fijaros qué preciosa casa. Con esto hueco final, que es más típico del barroco, esa mirada alta, nostálgica del barroco, pero que perfectamente podía ser de nuestra época. Fijaros también tan bonita la cornisa de los balcones. Es un mundo realmente la cornisa de los balcones. Desde los balcones estos más toscos del barroco loco que vuelan todo lo que pueden con rejería y con ladrillos, hasta el mundo ya más sereno del neoclasicismo. Fijaros que este palacio, por desgracia, la planta baja está muy alterada, es muy baja para el tamaño que tiene esta gran casa. Esto pasa mucho en esta calle Jarauta, que las plantas bajas son demasiado bajas, pero podríamos averiguar de qué época es por este zócalo. Nos está faltando quizá esa cornisa que siempre usa el neoclasicismo para separar los pisos. Y aquí enfilamos la calle Jarauta, no quiero cansaros, tienes otra casa con esto, fijaros estas preciosas ménsulas tan alteradas de piedra de esta casa. Casas muy bonitas que necesitan un poquito más de restauración, de cuidado. Y tenemos ya Jarauta, donde hay muchas casas de ese tipo que no podemos saber realmente la fecha de estas casas, basándonos en la rejería, pero que muchas sin duda son de este siglo XIX, 1800 a 1830, opinan algunos. Aquí vuelvo a mostrar la calle. Fijaros, aquí hay otra rejería que perfectamente puede ser del neoclasicismo, con este dibujo como lo vimos antes en otra casa, con esta moldura recta y luego tan adornada, sobre un muro que podía ser un muro barroco, pero se siguió construyendo, por supuesto, con ladrillo. Son casas
con muchísimas posibilidades. Fijaros el gesto de se va remetiendo el vuelo del gesto tan bonito para al final ya desaparecer en que no haya balcón. Eso da una sensación de altura mayor. También el hecho de que las ventanas son cada vez más pequeñitas da la impresión de falsa perspectiva, en que parece que la casa es mucho más alta realmente de lo que es. Tenemos otras casas que ese alero podía ser un alero neoclásico, como veis, ese mismo gesto de ir retrasando los vuelos hasta desaparecer. Claro es que esa casa, sin embargo, tiene un gran arco, puede ser un arco medieval más que un arco neoclásico. Es una casa, como veis, que tiene muchas posibilidades. Aquí hay otra rejería ya un poquito posterior, casi ya es del romanticismo, pero podía ser también de estos años de 1850, 1840. Fijaros que aparece ya en la Diputación, aparece ya una rejería de fundición, 1840. También una gran casa que la pobre pues está un tanto alterada. Y mirar cómo cambian los balcones cuando la casa pasa a estar en la medianería. Pensar que esta Belena antes tenía casas adosadas, era aún más estrecha. Entonces, muchas de estas casas que han sufrido el derribo de las casas cercanas no han sabido aún responder a esa nueva calle. Aquí tenemos el final ya de Jarauta. Perdón, es volviendo, mirando hacia atrás, que es una calle muy bonita, pero la pena es que sus plantas bajas no acaban de estar del todo bien. Aquí tenemos otra rejería que ya si la vemos realmente podemos pensar ya es una rejería muy aristocrática, quizá ya más del romanticismo, pero como veis, muchos edificios de Madrid, en el Museo del Prado, se usa rejería muy parecida a esta. Son plenos edificios neoclásicos. Aquí ya vemos el final de Jarauta y fijaros esta preciosa casa. Para mí es un enigma. Esta podía ser una barandilla del último barroco, del rococó, de un palacio rococó, pero estos detalles indican podría ser una barandilla del neoclasicismo con recuerdos del rococó. Fijaros qué preciosa barandilla en una casita que aparentemente es una casita humilde, ¿no? Uno puede vivir en un palacio sin saberlo. Aquí tenemos una serie de huecos que indicarían ya que estamos en Isabel II, en romanticismo, y fijaros esta casa también qué elegante es. De nuevo esa rejería preciosa, estas grandes ménsulas de piedra. Fijaros qué talla tan preciosa tienen estos balcones de piedra. Y a ver cómo se queda esta casita. Aquí fijaros para que veáis, aquí tenemos una casa de la típica burguesía del romanticismo, una casa de lujo donde, como veis, está usando esa rejería que empezaron a usar los neoclásicos. O sea que esto nos puede detectar cuando empieza ya el romanticismo. Es decir, esta ya es una casa del siglo XIX, de mediados ya hacia el final, de la época de Isabel II, incluso de Alfonso XII. Es quizá la casa más lujosa que hay en la calle Jarauta. Aquí tenemos una casa curiosa, os la quería mostrar, por estas pequeñas ménsulas que podía ser las ménsulas del neoclasicismo, aunque el neoclasicismo aún es más austero, pero son tan bonitas, perfectamente podían ser unas ménsulas neoclásicas, con una rejería tan austera como esa. Aquí lo tenéis, es curioso, casita, pero fijaros estas molduras que van enmarcando la casa, una casa muy austera muy bonita. Y la tenemos. Aquí fijaros que aparece de nuevo esa rejería que usan los neoclásicos. Mirad qué precioso el dibujo de la losa de los balcones. Fijaros que tiene también la moldura. O sea, es la típica casa neoclásica, pero que esta suavidad de la moldura ya habla más del romanticismo. También quizá las contraventanas. Y sobre todo estos arcos, que pueden ocultar quizá unos dinteles, nunca se sabe, pero son ya como unos arcos del romántico. Pero fijaros qué pequeña es la altura, es lo que falla un poco en la calle Jarauta, la poca altura de sus plantas bajas para casas tan bonitas como las que están sobre esas zócalos. Fijaros qué casa tan preciosa. Y aquí aparece otra casa también muy bonita. Fijaros estos grandes dinteles, una preciosa sillería. Fijaros la moldura del centro. Es una pena que pintemos las losas de los balcones en las restauraciones, porque son unas losas de piedra preciosas. Fijaros, es una losa muy austera del gran zócalo, con luego la moldura final. Una casa muy bonita.
tiene este gesto de recuerdo de la moldura, una casa preciosa. Quizá es la propia contraste del marfil con el ladrillo y la contraventana verde, una casa muy, muy bonita. Y el alero no es un alero neoclásico, pero podría llegar a haber sido. Aquí tenéis otros huecos. Fijaros la de tipología tan diferente que hay en las losas de los balcones pamploneses. Ahora llegamos ya a la calle San Lorenzo. Fijaros, quería mostraros esto que aparece en muchas casas, esta atrevida aparición de la gran viga de madera apeando toda la fachada, indica que fueron calles muy comerciales, con muchísima vida, que por desgracia gran parte la han perdido. Fijaros, esta barandilla también podría ser una barandilla del neoclasicismo, luego este retoque ya es un retoque romántico. Fijaros qué casa también tan austera y tan bonita. ¿Veis? Vuelven a aparecer con estas preciosas letras que usaban en Pamplona, que espero que se conserven, que es una suma de distintas actuaciones. Como veis, ¿no? Aquí hay un pilar, no sé si será oculto de hierro o será de madera. Creo que será en esta calle muy... Miraos aquí que tenemos, en esta pequeña casa, tenemos aún el recuerdo de esa moldura neoclásica que marcaba todos los balcones. Fijaros qué elegancia le da al hueco esa sucesión de molduras. No hace falta tener un gran palacio. Esta increíble sucesión de plantas bajas abiertas. Pero como veis es una pena que no tengan una mayor altura, porque le daría más prestigio. Parece, fijaros que realmente la casa planta baja está llegando mucho más arriba. Sería bueno darle más prestancia, más escala a estas plantas bajas. Aquí tenéis otra. Fijaros este pequeño gesto elegantísimo de moldura en estas pequeñitas casas. Aquí tenemos otra gran, fijaros con esta, no sé si esto está ocultando realmente una viga detrás, metálica, pero veis la vida que tuvo esta calle y aquí aparece nuestro típico balcón del neoclasicismo, con esta... Y aquí está el ladrillo muy bonito, encebollado, que se llama, que es con una capa de coloreada. Es otra casa también muy bonita. Aquí tenemos, esta es una barandilla ya modernista, sobre, como veis, losas ya de hormigón, que ya es un material ya mucho menos valioso que la piedra. Aquí tenemos más. Ahí tenéis esa casa amarilla, quería mostrarlas con barrote. Como hemos visto, este barrote lo siguen usando los neoclásicos, el típico barandilla del barroco español, lo siguen usando los neoclásicos hasta muy tarde. Es decir, que esto a veces no nos indica nada. Pero fijaros que gran zócalo con una gran viga. Es una casa muy bonita, está pintada en dos colores, pero es una casa unitaria. El alero ya es un alero más romántico. Fijaros qué casa tan bonita. No sé si esta hablamos en el romanticismo. Fijaros cómo la contraventana y el pequeño detalle de las pequeñas molduras convierte una casa en un palacio. Y aquí tenemos otra casa muy misteriosa porque tiene este gran remarco típico del neoclasicismo, pero los balcones no nos detectan nada. Este balcón austero, ¿ves? Ese remarco parece que intentar aparecer, pero sin embargo esta barandilla ya es posterior, ¿no? Entonces no sabemos bien el momento de esta gran casa. Y fijaros el gesto precioso de la nave neoclásica, de este neoclasicismo romántico o neoclasicismo revolucionario, que envuelve una gigantesca bóveda de cañón con estos lunetos para iluminar. Fijaros qué rotundo es el arquitecto al continuar sin ningún temor estos elementos de apoyo y de servicio a la gran nave. Y ahora enfilamos los descalzos. Fijaros que aquí se ha producido este derribo, se produjo un retraso, da la impresión como si el ayuntamiento quisiera derribar toda esta manzana, cual sería una pena. Creemos que hay que volver a recuperar la alineación que se ha perdido. Hay una serie de casas que avanzan hacia los descalzos, que veis que tienen ese típico alero del neoclasicismo, tienen curiosas ménsulas, que son ya ménsulas románticas. Hay muchas casas.
Fijaros la historia que hay aquí. Hay un primer arco más bajo, un arco posterior, luego destruido, fijaros el precioso número, una puerta que podía ser esta rejería, podía ser de este neoclasicismo, de la época de la independencia, de la guerra de independencia. Fijaros la historia que puede haber en un trocito de fachada pamplonés. Y aquí, como veis, arrancaba otro gran arco, por desgracia se derribó esas casas. Mirad esta casa tan olvidada, pero fijaros, aún mantiene estas preciosas ménsulas de piedra. Y fijaros, fue una casa muy interesante. Ahí está la pobre olvidada. Fijaros este pequeñísimo detalle de la moldura de cuando hubo cariño en esta casa. Y ahora vemos el destrozo que siempre supone este retraso de alineaciones en todas las ciudades españolas, esta ridiculez de pensar que por esto la calle va a ser mejor. Además se ha retrasado muchísimo, a veces se retrasaban y se les daba más altura. Yo creo que aquí habría que recuperar esta línea, sea como sea, o dándoselo a esta casa para que realmente avance hasta la calle, o haciendo aquí una fachada falsa y creando un gran jardín y dándoselo a estos vecinos. Porque esto no se puede. O sea, esta ruptura, además con el derribo de la otra casa allí, esa nueva actuación, es una pena este pobre tramo de calle que habría que recuperar. ¿Veis? Habría que volver a hacer esta fachada como un telón tras que oculte el jardín que esté aquí. Y así salvaríamos la calle de los Descalzos. La preciosa iglesita de la Reforma Católica. Y aquí empezamos ya la calle Descalzos, donde hay casitas más humildes, pero fijaros qué preciosa moldura enmarcaba estos huecos tan austeros. ¿Veis? Podemos estar perfectamente ante una humilde casa neoclásica. Esta la convierte en un palacio. Esa secuencia de ventanas cada vez más bajitas. Con esta otra. Estamos ante una ciudad neoclásica. Y tenemos otra casita con los restos de las antiguas cortinas. Otra casa que puede ser de este momento. Y miramos esta calle que, claro, estas actuaciones tan fuera de escala, qué pena. Una actuación tan bonita como puede ser las del ascensor, pues son muy, muy brutales, ¿no? Un poco también como esta casa tan seria, ¿no? Fijaros que aquí hay una fuente neoclásica preciosa, con sus jarrones. ¿Seis? Las fuentes de Polaris diseño Paret las entrega sus dibujos en 1788, un año antes de la Revolución Francesa. Claro, también esta moldura tan bonita, tan austera en este pequeño. Fijaros qué pequeñito gesto, qué elegancia en el gesto de la casa. Aquí tenemos de nuevo esos balcones, pero esto es muy extraño, la dureza de ese balcón comparada con las molduras que tienen los balcones superiores. ¿Veis qué bonita está? Ahí tiene una cornisa y sobre esa cornisa aparecen los canecillos. Un detalle elegantísimo. Y lo curioso es la unidad de ese tejado cuando realmente se ve que fueron dos casas distintas. Aquí tenemos restos de esos grandes portalones. Fijaros, eran calles con muchísima actividad comercial. Lo demuestran todos estos portalones que realmente se podrían restaurar y daría una vida tremenda a la calle. Claro, siempre abierto. Aquí tenemos otra casa también con ese balconaje, aquí lo veis, con esas molduras, también con el alero cubierto. Es una maravilla de colores, de escalas, Claro, es que al final se está soportando todas las fachadas en puntos muy débiles, ¿no? Es muy graciosa esta calle, que habría que tratar de salvar, de recuperar todos esos grandes zócalos. Y tenemos este giro, hay una casa trataremos de ellas en hablar de la Navarra de Oriente, de la Pamplona de Oriente, las casas de arquerías, que había muchas así en Pamplona. Como veis, frente a esta riqueza del barroco, pues la austeridad de todas estas casas tan sencillas. Esta es una casa también muy bonita, que fue recubierta, ya veis, con este ladrillo moderno, pero que oculta una casa muy bonita.
mirar el zócalo, también retocado, pero habría que ver exactamente cómo fue este zócalo en esta casa. Ya enfilamos el último punto final, hay una serie de casas muy bonitas, ya veis, con estos colores, con esta austeridad. Fijaros que la austeridad de esta casa no tiene tiene esa pequeña moldura y no tiene ningún vuelo en sus huecos, frente a esta ya más barroca, ya casi del modernismo, 1910. Enfilamos ya. Y ahora ya bajamos ya hacia la plaza del ayuntamiento. ¿Recordáis ese convento neoclásico, colegio neoclásico de los dominicas? Con esta impresionante fachada, casi podría ser una fachada romana de 1700, dando hacia esta orientación. Y tenemos una casa muy ampulosa de los años 20, 20 y tantos, bueno, del año, puede ser esa época. Otra casa con unos vuelos excesivos, ya veis, pero que recuerda mucho en sus balconajes el neoclasicismo, que es una casa ya más moderna. Y aquí aparece otro gran conjunto que fijaros que tiene, ahí aparece unos aleros, el alero neoclásico típico, y este es precioso, un alero muy elegante. Y es una casa que no sé, puede ser de mucho más tardía, pero veis, tiene un zócalo muy bonito, con una gran puerta, los zócalos son de piedra, tiene las contraventanas, al final forma un conjunto muy, ¿veis? Sobre todo esa cornisa tan unitaria. Esto es muy débil, esto nunca haría un artista, un arquitecto neoclásico, esta debilidad de la pilastra, lo cual indica que es posterior. Y enfrente tenemos estas grandes casas que dan hacia la plaza del ayuntamiento, detrás del ayuntamiento, donde, como veis, es ya esta barandilla que ya es muy neogótica, ¿veis? Recuerdan, ya normalmente es posterior. Pero sin embargo el alero es el típico alero que suele usar el neoclasicismo. Cuando no forra los canes y los oculta, pues usa esos aleros. Claro que esta otra casa también es una casa muy bonita, con esta curiosidad que tiene este gran hueco muy arriesgado, apoyando en este único machón. No sé cómo pudo ser este machón. Es una casa muy bonita también. Aquí tenemos una serie de casas. Fijaros esta casa con esa... Mirad qué casa más curiosa. Fijaros que cuando se empieza a mostrar en las casas la función, es decir, cuando se muestra que esta es una habitación o esta otra, y esto es algo más secundario, como puede ser la cocina, la escalera, pues esto nos está alejando del neoclasicismo y nos va acercando hacia el romanticismo, en que ya empieza a atreverse a mostrar la función en la casa, que yo creo que fue un error. Yo creo que esto hace daño a la serenidad de la ciudad, el mostrar la función interior. Y tenéis estos preciosos zócalos que los vimos al hablar de la ciudad romántica, con estos grandes colmados para estas grandes tiendas. Y ahí tenéis otra pieza que podía ser del neoclasicismo. ¿Veis? Esa cornisa, con ese gran portalón, podía ser una casa del neoclasicismo, aunque esto es muy barroco, los grandes balcones son muy barrocos. Y aquí tenéis la casita que acompaña el convento de dominicos, ¿veis? Que es una rejería que es ya del romanticismo, pero que empieza en la época neoclásica. Pero este desorden de huecos nunca lo habría hecho un neoclásico. Y al lado, en cambio, tenemos una preciosa casa, casi un palacio, con una molduración. Como veis, aquí había una parcela, aquí tiene solo un balcón, allí tiene dos, pero intenta equilibrar este centro, como creando una composición unitaria. Allí, como veis, tiene dos balcones, restos quizá de una antigua galería. Pero bueno, al final ha logrado, con las líneas horizontales y verticales, con estas balconadas tan preciosas, y con estos adornos, que son ya adornos más románticos, pero es una preciosa casa, podríamos decir que es una preciosa casa del neoclasicismo. Sí. Ya veis el enfoscado tan tosco por culpa de usar el cemento. Aquí lo veis, fijaros cómo marca, como si fueran dos torreones, este del otro lado. Es una casa fascinante, ya veis. Además, las contraventanas pues ayudan mucho, hablan más del romanticismo, pero es una casa preciosa. Y ya giramos esta casa que también evoca un poco el neoclasicismo, pero ya es posterior. Aquí hubo unas casas que se derribaron para ensanchar toda esta área en San Saturnino. Y seguimos ahora por la calle San Francisco. Fijaros, una calle con edificios nuevos, con edificios del romanticismo, como es el convento de las Salesas, pero que aparecen estos
Fijaros estos balcones tan duros con su moldura, muy típicos de esta época. Y ahí tenemos un típico alero del neoclasicismo, ¿veis? Esos machones, esos canes tan planos. También esta secuencia de dinteles tan puros, típica también del neoclasicismo. Ahí tenemos esa casa. Y aquí aparece, como veis, una casa ya del romanticismo. Fijaros, cuanto más densa se hace esta barandilla de fundición, nos acercamos ya a fin de siglo del romanticismo. Y esta es la Plaza San Francisco, como veis, una casa modernista, preciosa, con ya la curva del siglo XIX en las esquinas, pero que vimos que el neoclasicismo empezaba, y una secuencia de casas románticas muy bonitas. Fijaros, aquí tenemos el pleno romanticismo, casi ya modernismo, y fijaros que se está usando una barandilla que la habían empezado a usar los neoclásicos. Es decir, que es muy difícil a veces de distinguir. Fijaros, esto sería algo obligatorio en Pamplona, conservar los rótulos de todas las tiendas, aunque se instale un nuevo negocio, dejar los viejos rótulos, que creo que no hay ninguna protección en Pamplona para eso. Otras ciudades sí que lo tienen ya. Fijaros la típica casada romántica con estos balcones. Casi podríamos decir que cuando veamos este balcón, aunque lo empieza a usar, se usa ya en la parte en la Diputación, se usa ya en Madrid, en los edificios neoclásicos, sin embargo en Pamplona casi lo podríamos asociar a la arquitectura romántica y no a la neoclásica. Fijaros este detalle que no hablé cuando hablamos del edificio romántico, cómo este se ha retrasado para ensanchar la calle, pero cómo se ha preocupado de tapar la medianería. Fijaros el gesto de un arquitecto cuidadoso. Y ahí aparece otra casa que es ya una casa más isabelina, pero que podía ser una casa del neoclasicismo, con esta curvatura, la cornisa oculta, canecillos ocultos en una cornisa y la austeridad de la rejería. Podía ser, pero este arco, por ejemplo, indicaría ya en el siglo XIX el romanticismo. Ahí tenemos otra pequeña casa, donde, como veis, compagina las dos rejerías. Y otras casas. Este juego de barrotes y pieza abajo puede indicar ya el neoclasicismo, la utilización ya de una cornisa, de un zócalo inferior en la barandilla y de un zócalo superior. Es otra gran casa en ese giro. Aquí tenemos esta gran casa del romanticismo, del último romanticismo, en el 1895, la impresionante casa que se llama la Galería Comercial o Casa del Seminario. Fijaros que es una casa que va a formar como un gran espacio y cómo va cambiando su rejería conforme se va acercando hacia la esquina. Fijaros qué composición tan impresionante. Está usando un alero muy clásico cuando ya es una casa romántica. Fijaros también las distintas barandillas que usa, pero es esa etapa ya del romanticismo. Fijaros. Veis cómo aquí usa las barandillas que son ya más modernas, son barandillas, son losas de hormigón, ya se ve frente a las losas de piedra. Ahí tenemos, y aquí vamos teniendo una serie de casitas que podían ser de toda esta época. Fijaros, está también tan bonita, pero como hemos dicho, esto ya es más romanticismo. Esto es la actuación tan brutal de este edificio. Veis cómo la arquitectura moderna es incapaz de tener el diálogo con la vieja ciudad, incapaz. Esta es otra casa para... Ya el neoclasicismo empieza a usar estas plantas bajas muy altas para los colmados, los almacenes, los comercios, pero sobre todo es típico del romanticismo. Después, estos grandes balcones, normalmente el neoclasicismo no los hace. Aquí, como veis, tiene esa secuencia de balcones cada vez más pequeñitos, pero bueno, es quizá más ya una casa romántica. Aquí tenemos ya otra calle. Fijaros en estos extrañísimos toscos, ¿no? Frente a las molduras que hemos visto tan finas, esto que indica siempre ya una casa posterior, que la barandilla podía ser una barandilla neoclásica, esto indica ya una casita posterior. Claro, ¿veis? Siempre estos se está y estos balcones tan corridos ya indica una época muy posterior, ¿no? Casi ya del modernismo, ya veis, 1920, casi 1910. También estas molduras, ¿no? Son ya tan exageradas,
Es decir, que como veis está usando elementos que nacieron en el neoclasicismo con molduras y gestos ya no solo del romanticismo, sino ya posteriores. Y esta la pongo porque me encanta, fijaros, esta es la típica moldura neoclásica que ha sido acompañada por unos frisos en el romanticismo, y se están mezclando varios elementos, y esta maravillosa rejería y esta delicadeza de hueco. Me parece la ventana más bonita de Pamplona. Parece de un cariño y una delicadeza. Y como veis, ha recuperado una preciosa lona. Habría que dar un premio a esta ventana. Fijaros qué casa tan bonita. Una rejería neoclásica, una moldura neoclásica, un revestimiento romántico. Y acabamos ya esta calle, enfilamos la Plaza San Francisco, preciosa calle nueva, que tanto nos dio que hablar en el romanticismo con esos miradores. Enfilamos y vamos llegando ya a este final de... Fijaros que dejamos a un lado, porque hablaremos de ella en el Burgo de San Nicolás, una preciosa casa que perfectamente está a caballo del neoclasicismo. Fijaros el alero, el recercado, la austeridad de los huecos, de las puertas, y ya con adornos ya del romanticismo, como son los miradores, como son las contraventanas, una preciosa palacio. Y aquí enfilamos ya este final, donde aparece otra casita neoclásica. Fijaros que todo esto indica nuevamente una época posterior. Fijaros, esta barandilla se sigue usando hasta el siglo XX, se sigue usando. Pero la composición de la casa, de los huecos, es una típica casa neoclásica. Frente a esta, que es una casa romántica, ya lo veis, con esa galería casi neoárabe, esta es una casa del neoclasicismo, con una ordenación de los huecos perfecta, maravillosa. Fijaros qué casas tan... Fíjate que también podríamos añorar una mayor delicadeza en la moldura. Pero bueno, es una... Y aquí tenemos esta casa romántica con esta barandilla casi neogriega que tiene un alero neoárabe casi. Y acabamos con la Plaza Recoletas, con este impresionante árbol que marca la esquina de la ciudad, un kiosco romántico y una fuente neoclásica en una plaza barroca. Aquí tenemos esta preciosa fuente, muy típico del neoclasicismo, de estos grandes pirámides truncadas. El neoclasicismo descubre también el mundo egipcio, descubre no solo Grecia, Roma, también el mundo, y empieza a marcar pautas que luego retomará el romanticismo. Y veis el gigantesco árbol maravilloso que define esta esquina de este burgo. Y muchas gracias.